Buenas, mi nombre es Guillermina, futura internacionalista, y esto es Data Extra, un espacio donde vamos a hablar de cosas que, actuales o no, son dignas de saber, aunque obviamente a mi parecer. En primer lugar, me parece súper importante el poder hablar de lo que está viviendo actualmente el país, sobre todo porque es algo que nos va a afectar a todos desde toda arista posible. La disciplina de relaciones internacionales lo que nos permite es poder observar procesos políticos que se dan en distintos países para poder hacer comparaciones entre ellos y poder encontrar similitudes y diferencias y a partir de ahí poder encontrar cosas en común, conclusiones que podemos ver en todos. En este caso, y no alejándonos de la coyuntura actual política de nuestro país, el domingo 19 de noviembre se va a estar votando por el presidente argentino, entre el candidato Sergio Massa por el Partido Unión por la Patria y el candidato Javier Milei por el Partido de la Libertad Avanza. Pero bueno, ¿qué es específicamente lo que vamos a estar hablando de todo esto? El pasado fin de semana nos encontramos con la noticia de que la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires había declarado que no habían recibido la cantidad de boletas suficientes del Partido de la Libertad Avanza para el balotaje del próximo domingo. Según un escrito de este ente, el partido debía haber presentado 350 boletas, pero solamente había presentado 100 por mesa. Como para hacer un pequeño disclaimer, en primer lugar, para presentarte a elecciones, tenés que estar respaldado por un partido político. Y los partidos políticos en general tienen ciertas responsabilidades y obligaciones, la cual vamos a poder encontrar en la ley 26.571 de partidos políticos. Por otro lado, una de sus responsabilidades va a ser la impresión de las boletas que van a ser utilizadas en las elecciones, que deben ser entregadas en tiempo y forma a la Junta Electoral, para que ésta pueda justamente poder distribuirlas por todas las mesas del país. Otra cosa a tener en cuenta es que esto está financiado desde el Estado, donde la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos nos dice en el artículo 35 que se va a dar a aquellas agrupaciones que vayan a participar de los comicios un aporte que permite imprimir el equivalente a 2 boletas y media por elector registrado en el padrón. Si hablamos en términos monetarios, para el balotaje a ambos partidos se les dio la suma de 258.379.302 pesos. Una banda de plata. Pero bueno, ¿cuáles fueron las razones que dio el Partido de la Libertad Avanza para no haber entregado todas las boletas a tiempo? En primer lugar, uno de los apoderados de esta agrupación, Santiago Viola, explicó que es una decisión político-estratégica porque en las PASO y en las generales fueron entregadas las 350 boletas, pero para las 10 de la mañana ya no quedaban más en algunos lugares porque las habían roto o las habían robado. Y para estas elecciones dicen que el resto de las boletas que no fueron entregadas a la Junta Electoral van a estar en manos de sus fiscales para que ellos durante toda la jornada electoral las vayan reponiendo. También el pasado miércoles 15, Javier Milei en vivo dijo estas palabras. Entre las 8 y las 9:30 de la mañana. Por lo tanto, si nosotros mandamos un padrón entero, el equivalente al padrón entero, las 350, a esa hora nos roban las 350. No, pero después nos vendrán a decir faltan boletas. No, ese es el temor que hay. No, porque ahí algunos dicen, no, están preparando algo si las cosas no le van mal. No, nosotros justamente hacemos esto para equipar a nuestros fiscales, para que tengan boleta a lo largo de todo el día y no falten boletas. O sea, justamente lo hacemos para que no nos hagan esa trampa. O sea que el domingo... Bueno, esto ha generado grandes preocupaciones en torno a las elecciones del domingo, ya que hay una posibilidad de que frente a los resultados de las elecciones, este partido pueda alegar que hubo fraude. Aparte, es algo que no sería nuevo entre los voceros y las personas representantes de este partido, que, como vamos a ver en un video, posterior a las elecciones generales, desde el búnker de Milei, ciertos influencers hablaban sobre empezar a divulgar en las redes sociales que había habido fraude. Fraude. Hagamos tendencia en Twitter fraude. No importa que ya tengamos el resultado todavía. Ya hubo fraude. Mira, sí, preparado para decir fraude, pero... Como también mismos miembros del partido, como Ramiro Marra, haciendo este tipo de declaraciones en medios de comunicación. Las robaron, no las entregaron. No leí lo que me están las entregaron, no es que no las robaron. No tengo la información. Pero bueno, ¿qué es esto entonces? ¿Puede ser que haya un intento o una intención de crear cierta
cierta desconfianza en el sistema electoral. ¿Cuáles pueden ser los motivos atrás de esto? ¿O ha ocurrido esto en algún otro país o en alguna situación similar? Acá es donde entra la importancia de poder observar otros sistemas políticos que hayan atravesado estas mismas crisis de legitimidad política para poder observar qué fue lo que sucedió ahí. Acá también me parece importante considerar esto como un mecanismo que están utilizando las derechas para, de alguna forma u otra, deslegitimar los procesos democráticos. Esto, de cierta manera, es tomado del libro Cómo mueren las democracias, de los autores Steven Levinsky y Daniel Ziblatt, donde ellos exponen como la idea central de que la democracia va a funcionar en tanto y en cuanto esté apoyada en dos normas: la tolerancia mutua por un lado y la contención institucional. También construyen 4 indicadores claves del comportamiento autoritario que podemos observar claramente en nuestro país y en la situación que está sucediendo, como el rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas del juego, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, intolerancia o fomento de la violencia y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Pero para hacerlo más gráfico, podemos ver situaciones muy similares en 2 países más. En el caso de Estados Unidos, en las elecciones del 2020, en el cual también era una elección para la presidencia, el candidato Donald Trump y Joe Biden, ocurrió algo muy similar a lo que está sucediendo ahora. Había personajes en contra de los derechos humanos, noticias falsas o engañosas por todos lados y mucha violencia. De hecho, una misión electoral internacional enviada a Estados Unidos por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dice que la votación resultó ser empañada por la inseguridad jurídica y los intentos sin precedentes de socavar la confianza pública. Esta entidad señaló que esas denuncias sin evidencia, y en particular aquellas que eran dichas por el presidente en ese momento, Donald Trump, dañaban la confianza en las instituciones democráticas, siendo Estados Unidos desde siempre el gran defensor o el gran modelo de la institución democrática en sí. Esta situación terminó con la toma del Capitolio, en el cual simpatizantes de Trump entraron, justamente envalentonados por todo este contexto social y político, entraron al Capitolio en el momento donde se estaba haciendo el conteo final de los votos de la Cámara Electoral que estaban por certificar la victoria de Joe Biden, generando disturbios y muertes. Por otro lado, tenemos el caso de Brasil, donde en 2022 también hubieron elecciones entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, donde hubo un balotaje y Lula da Silva salió vencedor. En este caso, la campaña de Bolsonaro repitió la misma estrategia de Trump, alegando durante meses previos a las elecciones acusaciones de fraude. Una vez llevado a cabo esta elección y sin pruebas algunas, empezaron a circular posteos por todas las redes sociales que decían que había habido fraude, ya que esto se dio a través de una votación electrónica, y decían que los resultados habían sido altamente modificados a través de un hackeo, alterando altamente los resultados. Algo que se comprobó que era falso. Pero el mismo presidente, fogoneando toda esta situación, presentó una denuncia evitando reconocer el resultado, y su partido pidió anular 280.000 votos por presunto fraude. Luego de esto, miles de personas salieron a la calle y tomaron por la fuerza el Congreso, el Palacio Presidencial y el edificio del Tribunal Supremo. Luego de esto, el presidente Bolsonaro terminó inhabilitado de ejercer cargos públicos durante 8 años por esta cuestión de haber hecho cuestionamientos infundados a la legitimidad de lo que había sido esta elección. Podemos ver entonces en estos 2 casos que hay varias características que van a tener en común estas nuevas extremas derechas que están apareciendo por todo el mundo. Todas apelan a este cuestionamiento de las bases democráticas y al argumento del fraude. Es decir, tanto Trump como Bolsonaro y a su vez Javier Milei denunciaron fraude luego de haber perdido electoralmente, perdido las elecciones. Por su parte, volviendo nuevamente a Argentina, el candidato Javier Milei, posterior a las elecciones generales y en una entrevista, ha declarado cuestiones que ponen en duda la legitimidad de las elecciones. ¿Es independiente el poder electoral de Argentina? No, está muy influenciado por el poder político.
Bueno, era un video más largo que después lo vamos a buscar y lo vamos a poner. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral de Argentina? No, está muy influenciado por el poder político. Bueno, como conclusión podemos ver que claramente no es algo nuevo que eso que está sucediendo acá, sino que es prácticamente un modus operandi de las derechas que cuando quieren acceder al poder entran en esta cuestión de alguna manera deslegitimar o tratar de derribar las bases de la democracia, en cierta manera. Por lo tanto, me pareció importante poder hacer este análisis y el domingo poder ir a votar con todas las cartas sobre la mesa sabiendo esto. En la descripción de este video van a quedar las fuentes utilizadas, donde se encontró la info de que se habló acá, porque, como siempre, la información siempre está, solamente hay que buscarla. Y bueno, eso fue todo. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó, dale like, nos ayuda un montón que se suscriban. Aparte, en @famatv, en todas las redes hay un montón de contenido muy interesante para que todos puedan ver. Mi nombre es Guillermina y esto fue Data Extra de cosas que para defender la democracia me parece muy importante que todos sepamos. Gracias.